Muy buenas tardes con todos los presentes. Tenga un cordial saludo de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. En esa oportunidad tendremos una tele-IEC a cargo de la doctora Wanda Tonsky Quispe Rojas, reumatóloga de nuestro hospital, con el siguiente tema, osteoporosis. Los dejo en la palabra de la doctora. No sin antes decirles que al final de la exposición pueden preguntar, consultar si tienen alguna duda mediante el chat. Gracias. Doctora. Sí, buenos días con todos los asistentes. El día de hoy es el tema de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad muy conocida, ya que es frecuente a nivel mundial. Se caracteriza porque la masa del ósea está reducida, pero no solamente se trata de la cantidad de huesos, sino la forma y las características y calidad del hueso. Por lo tanto, la consecuencia es que el hueso es más frágil y por lo tanto hay mayor riesgo de sufrir fracturas en diferentes niveles. En sí es asintomática, salvo que se produzcan las fracturas, como vamos a ver más adelante. Dentro de las enfermedades metabólicas es la enfermedad más frecuente. Es muy extendida, hasta 200 millones de personas en el mundo o más incluso pueden sufrir de esta osteoporosis. El riesgo aumenta a partir de los 50 años en forma exponencial y aproximadamente casi la mitad de las mujeres y un 13% de los hombres presentarán desde esa edad alguna fractura de su vida relacionada a la osteoporosis. Por lo tanto, es capaz de producir discapacidad. En esta imagen vemos una comparación de un hueso normal en el lado derecho de la pantalla y un hueso osteoporótico en el izquierdo, en el cual vemos la disminución del volumen y la masa ósea. Es considerado un problema de salud pública al nivel que otras enfermedades que también son de salud pública, como por ejemplo las enfermedades metabólicas de dislipidemias, en las cuales si no se corrige van a producir enfermedades cardiovasculares, isquémicas, hasta la muerte, lo mismo que la hipertensión. La disminución de la fortaleza del hueso, o sea, la osteoporosis u osteopenia, ¿cómo le arrastro esto arriba? Otra vez vuelve aquí arriba. Ujú. Me tapa menos que abajo. Sí, ahí. Ahí. Ajá. Entonces, analizando por qué es un problema de salud pública. La osteoporosis conlleva una serie de consecuencias, como por ejemplo las fracturas. ¿Qué significaría una fractura en una persona? Y a nivel de la sociedad y el sistema de salud, va a significar hospitalizaciones, casos atendidos en emergencias, más visitas a los consultorios médicos y más necesidad de asistencia de las personas con las secuelas en los hogares o instituciones. La incidencia de la osteoporosis aumenta junto con la edad, como podemos ver en el gráfico, especialmente de la columna vertebral y de la cadera, que aumenta exponencialmente a partir de los 60 años y significativamente. La rotura del antebrazo es menos rápida, su frecuencia. Ya que se producen tantos casos de osteoporosis, también implica un gasto. ¿Cuáles son las las fracturas más frecuentes? Son de antebrazo, columna y cadera. 4 de cada 10 mujeres van a sufrirlo después de los 50, como hemos mencionado. Y la mortalidad por fractura de caderas existe, es decir, no solamente es una fractura, ya podemos mencionar que hay posibilidad de la muerte hasta 10%, incluso 50% a los 2 años, no relacionado necesariamente por la misma fractura, sino por las complicaciones
relacionadas a esta como infecciones, neumonía, infección urinaria, heridas infectadas y trombosis también por la inmovilidad del paciente. Es así que aumenta de 2,8 a 4 veces durante los 3 primeros meses de la fractura. Y así se recuperen solamente la cuarta parte de los pacientes tienen una recuperación total, o sea, el 75% queda con alguna secuela. En cuanto a la fractura de cadera, se ha separado porque esta es la que más mortalidad tiene, a pesar de su tratamiento quirúrgico, sigue siendo alta. Como hemos mencionado, una parte nada más se soluciona bien, el 33% se vuelve totalmente dependiente. Es decir, tiene que andar con ayuda de alguien, necesitar una muleta o dejar de trabajar. El otro 33% se vuelve parcialmente dependiente. A los estudios locales se ve que la incidencia en el Perú es similar a la del mundo. Por ejemplo, tenemos esta de la Sociedad Peruana en un estudio de 2001 en que el 41% de los mayores de 50 años tenían la prevalencia de osteoporosis. Y similares es en otros estudios regionales. La osteoporosis la clasificamos en dos tipos, la primaria y la secundaria. La osteoporosis primaria se refiere a aquella que está relacionada con la edad, el envejecimiento, o sea, posmenopáusica y senil. También la incluye en este grupo la idiopática, es decir, que no se sabe la causa exacta. Y dentro de las secundarias tenemos a la del joven, idiopática. Perdón, no, dentro de las primarias es osteoporosis idiopática del joven. De las secundarias se refieren a todas aquellas que no están relacionadas al envejecimiento necesariamente. Puede darse en jóvenes, adultos mayores a cualquier edad, pero no es solo por el envejecimiento o deterioro por la edad, sino también se refiere a otras causas. En este cuadro están listados una serie de enfermedades que podrían relacionarse a una pérdida de masa ósea o como causas de osteoporosis secundaria. Y ustedes lo pueden revisar en la bibliografía, como hipogonadismo, problemas metabólicos de la tiroides y del corticoides, otras deficiencias de la hormona de crecimiento, enfermedades proliferativas y mala absorción intestinal. Son múltiples las enfermedades que podrían producir osteoporosis y no solamente es el envejecimiento. Incluso dentro del grupo de fármacos existen muchos que usados por largo tiempo podrían utilizar o generar también una disminución de la masa ósea y osteoporosis. Recordar que en este grupo hay cosas que a veces usamos en forma indiscriminada, como los corticoides. Los corticoides, ya que el público al cual está dirigido también están los médicos de las diferentes sedes y personal de salud, debemos recordar esto, no utilizar sin necesidad el corticoide. Si se puede mejorar el dolor con solo AINES, es mejor que darle repetidas y repetidas y repetidas veces dexametasona o prednisona, ya que perjudica los huesos, entre otros efectos. También están otros de uso crónico, como la levotiroxina, antipilépticos, heparina, la quimioterapia. Está también incluso diuréticos de asa, o sea, hay inhibidores del bombo de protones como el omeprazol. Así es que tenemos que ser cautelosos en los medicamentos, sobre todo si van a ser de uso prolongado, ya que existe un gran grupo que puede provocar osteoporosis. Y existen, en cuanto a los medicamentos que sí pueden influenciar para modificar para bien, digamos, el metabolismo óseo y que los tenemos, ¿no? Los estrógenos, la testosterona también juegan un papel en la buena función del hueso, mientras que lo tengamos, ¿no? Porque con el tiempo esto también disminuye. Y todos ellos participan en el metabolismo óseo, porque el metabolismo óseo es formación y degradación, deformación y degradación. Todo el tiempo se está formando el hueso y el hueso es una de las estructuras del organismo que tiene una reparación o reconstrucción bastante lenta, aproximadamente de un año. Acá en este esquema vemos algunos participantes de cómo se produce la formación y la resorción ósea.
los osteocitos, con los diferentes factores que van a provocar o favorecer la formación del hueso, y como este tiene que ser renovado como debe ser, también están los osteoclastos que favorecen la resorción, y de ahí de nuevo la formación y así sucesivamente. Acá en esta participación de las diferentes sustancias vamos a encontrar estos participantes que se han utilizado para, como parte del tratamiento, ¿no? Trabajando a ese nivel. Acá tenemos, por ejemplo, una fotito, ¿no? Cómo se va adelgazando en osteoporosis. Cada vez hay menos trabéculas óseas. Algo importante que tenemos que recordar es acerca del concepto del pico de masa ósea. Acá lo tenemos. ¿Qué significa esto? El pico de masa ósea se refiere al punto máximo en el cual el cuerpo puede desarrollar un hueso de base, con el cual llegaremos a la adultez y adulto mayor, y a partir de ahí empezará a bajar la calidad del hueso. Pues más o menos ese pico de masa ósea está entre los 20 y los 30 años, y de ahí solamente queda la reducción de la calidad y masa ósea lentamente y más rápido después de los 50 o 60 años. Si tenemos un buen pico de masa ósea, no necesariamente vamos a llegar a la osteoporosis. Y lo contrario, si durante la niñez y la adolescencia hemos llegado a los 20 o 30 años con un pico de masa ósea bajo, tenemos muchas más probabilidades de desarrollar la osteoporosis, sobre todo en caso de las mujeres después de la menopausia. Acá otra. El pico de masa ósea o la reducción de la masa ósea es mucho más, la caída es mucho más pronunciada en las mujeres que en los varones. Entonces, ¿cómo es que se produce la osteoporosis? Tendríamos que de base haber tenido un pico de masa ósea bajo, no óptimo. Otro, que existan factores que predispongan la resorción más que la formación. Y así se produce también daño estructural. O una formación inadecuada del hueso. ¿Qué síntomas tiene? Pues en general ninguno. Pero ya cuando se producen las fracturas relacionadas a la osteoporosis, sí se pueden dar los síntomas. Por ejemplo, las fracturas más comunes son de antebrazo, de columna y de cadera, de las cuales recordar que la más alta, la que tiene más alta mortalidad de cadera, hasta el 20% el primer año, es la más discapacitante también. Le sigue la vertebral y en último el antebrazo. El síntoma que produce de una fractura de antebrazo, como de cualquier fractura, son los dolor, inflamación, delimitación. Es temporal y suele mejorar pronto. La fractura vertebral da una serie de síntomas, como por ejemplo a largo plazo o inmediato la cifosis, disminución de la talla, disminución de las capacidades, es decir, del espacio para el corazón, para los pulmones, para el estómago, disminuyen todas esas capacidades torácicas y abdominales. Y la fractura de cadera también relacionada a la misma fractura con alta mortalidad incluso. Acá tenemos un gráfico en el cual vemos cómo es que se produce las consecuencias de una fractura vertebral o colapsos. Y bueno, a medida que pasan los años, no solamente puede ser los colapsos, ¿no? También disminuye el volumen o la altura de los discos intervertebrales, la disminución de la fuerza muscular con tendencia más a flexionarse. Pero finalmente vamos disminuyendo de talla a medida que pasa el tiempo. Si se produce una fractura vertebral, nuestra talla de hecho va a disminuir más drásticamente, con muchos más problemas de salud. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la osteoporosis? Primero vamos a basarnos en cosas, hacer uno de estos 4 parámetros para diagnosticar. Uno de ellos es la radiografía. La radiografía era un método antiguo. Antes de que exista el densitómetro, solo se utilizaba la radiografía midiendo las cortezas en relación al diámetro total. Entonces, eso era. Pero ahora existen parámetros más exactos. En esa radiografía también podríamos ver ya hallazgos de complicaciones de fracturas, como el que está señalado al inicio en la flecha. Una altura vertebral normal podría ser algo así como esto, pero está una vértebra colapsada con disminución de la altura vertebral. En esta otra está bien, no, acá hay un colapso, perdón, un colapso. Acá otro colapso vertebral, acá un colapso también. Entonces son colapsos vertebrales muy probablemente relacionados a una osteoporosis severa.
Otros ejemplos de radiografía para ir familiarizándose. Acá tenemos una vértebra de características normales que es rectangular y acá también no se visualizarían acá, pero esta sí está, tiene otro colapso y acá también colapso. Atrás está bien, adelante está plano, acá está plano en todos los niveles. Podemos clasificar las fracturas cuando las veamos en la radiografía, una fractura anterior cuando está aplastada en la parte anterior, una fractura central o en cola de pescado, y una fractura completa o fractura en galleta, como le pueden conocer también. Son las diferentes formas de fracturas vertebrales que debemos buscar cuando tengamos una radiografía de la columna dorsal o lumbar. Más ejemplos de fracturas. En este caso, vemos acá colapso anterior, acá también colapso anterior, casi galleta o colapso total. Y no, este está bien, este es un colapso total también, no es muy totalmente colapsado, pero sí es en todos los niveles. Una lateral, una radiografía lateral nos va a dar más información que una frontal. El resultado final es la cifosis del paciente con la disminución de las capacidades torácica y abdominal. La otra forma de hacer el diagnóstico es con la densitometría. Es el método actualmente aceptado por la OMS para hacer el diagnóstico de la osteoporosis. Esta es una prueba radiológica utilizando rayos X, en el cual evaluamos la columna y la cadera. El antebrazo también se evalúa, pero no se utiliza para hacer el diagnóstico de osteoporosis. Es opcional. Pues tenemos que utilizar columna y cadera. Cuando tenga una densitometría van a encontrar estos valores, en el cual, si es una persona mayor de 50 años, tenemos que evaluar el T-score y en los menores de 50 el Z-score. El promedio de la L1 y L4, si es que están bien tomados, es el resultado que nos va a valorar si tiene o no tiene osteoporosis. Igual, en la cadera lo que tenemos que ver es el cuello y también la cadera total. En base a esos resultados haremos el diagnóstico de osteopenia o osteoporosis. Todos esos valores han sido estudiados en base a los resultados de todas las muestras de miles de personas de mayores de 50 años y después se hizo las comparaciones de menores y se pone una campana de Gauss, el cual nos va a dar valores de normalidad o de osteopenia o osteoporosis. Y esos rangos ya se han establecido así, ¿no? Como dice acá, según la densitometría, por encima de un -1, como vemos acá, -1, más allá, es normal. De -1 a -2.5 es osteopenia. De osteoporosis es menos de -2.5 y la establecida o severa es menos de -2.5 y además una fractura por fragilidad. Es importante porque en todos los casos puede existir riesgo de fractura. En una persona normal el riesgo de fractura es como cualquier otra persona. Cuando tiene osteopenia es el doble de las personas. Cuando ya tienen osteoporosis es 4 veces más el resto de todas las personas normales. Y si ya tiene osteoporosis severa o establecida, o es decir, ya tiene una fractura anterior además de osteoporosis, por cada desviación estándar, recuerden que cada una de estas es una desviación estándar, aumenta o multiplica el riesgo por 2, o sea, va siendo ya no 4 veces, sino 8 veces, 16 veces, así. Hay muchas más probabilidades de tener una fractura. ¿A quiénes se le debe pedir la densitometría ósea? La densitometría ósea tiene que ser pedido a aquellas personas que tengan factores de riesgo de osteoporosis, que los hemos mencionado anteriormente. Para mencionar en forma resumida, porque son muchos los factores de riesgo de osteoporosis, debería pedirse en los varones y mujeres adultos mayores, más de 65. Si se trata solo de la mujer, basta que sea posmenopáusica, además de algún factor de riesgo, o como por ejemplo que hayan tenido otras fracturas por fragilidad. Recordemos que una fractura por fragilidad se refiere a aquella fractura producida por un traumatismo menor, o sea, no necesariamente un accidente serio como un accidente de motocicleta o una caída de altas de un andamio, por ejemplo, sino tendría que ser algo simple como caerse de la cama, un tropezón mientras caminaba. Esas son fracturas por fragilidad. El uso de corticoides también predispone otras patologías que afecten el metabolismo óseo, que no se muevan, o sea, sedentarismo.
¿Para qué nos sirve la densitometría? Para saber si tiene una osteoporosis, a quiénes darles el tratamiento, qué riesgo tiene de fracturas, cómo darle más o menos su tratamiento y cómo nos está yendo como un monitoreo en el tratamiento. Entonces acá tenemos más factores de riesgo que por cada uno de ellos va aumentando el riesgo de la fractura. Tenemos que conocer muy bien los factores de riesgo de osteoporosis, ya que cuando llegue el paciente nos ayudará a definir si le pedimos o no la densitometría, o también, aun si no tuviera la densitometría, qué tanto riesgo tiene de sufrir la osteoporosis. Existen muchos factores que debilitan al hueso. Acá tenemos algunos factores de riesgo de fractura de cadera, porque es a diferencia de los factores de osteoporosis, este ya nos habla sobre que se va a romper o no. Por ejemplo, de los que no se han mencionado anteriormente, incluyen las caídas. Las caídas no provocan osteoporosis, pero sí provocan más riesgo de fractura. Y otros, ¿no? Como bajo peso para la talla, la inmovilización prolongada, o eso para el riesgo de caída, ¿no? Que su frecuencia cardíaca sea muy lenta, que no haga mucho ejercicio, que tenga debilidad en los músculos, etcétera. Todo aquello que predisponga a una caída. Hay que clasificarlo en modificables y no modificables, como que los más importantes son los modificables, ya que eso tenemos que concientizar al paciente para que los modifique, que no tome mucho alcohol, que no tome mucho café, etcétera. Son modificables. Otros que no son modificables, como la edad, el sexo, la raza, etcétera, no se pueden cambiar. En esta fotito les muestro una captura de pantalla de la página de arriba, pueden ver Sheffield de Reino Unido. Es acerca del score de FRAX para definir el riesgo de fractura solamente en base a los factores de riesgo que hemos mencionado y otros, el cual está disponible en Internet para todos y tiene sus versiones validadas para diferentes regiones. Perú también tiene su versión recientemente validada. Están invitados a entrar e indagar y poner los datos de sus familiares para que vean sobre el riesgo de osteoporosis y el riesgo de fracturas, como sale acá, ¿no? Es interesante, visítenlo. El otro motivo, la otra forma de ayudar en el diagnóstico es apoyarnos de exámenes de laboratorio y esto se basará más que todo en los factores de riesgo que tenga individualmente cada paciente, aunque en realidad deberíamos pedir los análisis básicos para ver, porque a veces se nos pasa cosas muy delicadas, como por ejemplo un mieloma múltiple, no simplemente por no pedir un hemograma o una radiografía de columna que está dentro de los exámenes auxiliares básicos, que nos podría aportar algún indicio que no sea osteoporosis secundaria. El ultrasonido de calcáneo es una alternativa para diagnosticar osteoporosis, pero no es muy exacta, no sería recomendable. Si es que hubiera una densitometría, sería mejor hacer densitometría o incluso valorar solo los factores de riesgo. ¿Cuál sería el tratamiento? El primero es modificar los factores de riesgo que sean modificables. Entre ellos está, y el más importante, comer equilibradamente en cuanto a la ingesta de calcio, vitamina D y proteínas diario. Y los otros factores de riesgo. Es favorable la exposición solar y la actividad física, y eso a todas las edades, especialmente en las primeras etapas de la vida. Ya como médicos que están en diferentes establecimientos junto con las multiinstituciones, hay que promover algo que parece tan trillado, pero es tan importante como hacer ejercicio, hacer deporte, y que los niños tienen que comer balanceadamente. El requerimiento de calcio va entre 1000 y 1200 y la vitamina D 800 unidades. No es recomendable tampoco dar dosis muy altas, ¿no? Solamente lo necesario. El requerimiento de calcio varía según la edad. La edad que más tiene requerimiento son los adolescentes, las embarazadas, las lactantes y posmenopáusicas. Hay que hacer una revisada de cada cierto tiempo. ¿Qué alimentos tienen más calcio y vitamina D para poder recomendar al paciente? Porque es fijo que los pacientes quieren saber qué alimentos les recomienda y ustedes y todos deberíamos saber qué. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos que utilizarlo en algunas circunstancias, por ejemplo, ya la osteoporosis en sí, o que haya tenido otras fracturas anteriores. En caso de que la osteoporosis no sea definido, se hacía menor de la densitometría, salga menos de menos 2,5, pero ya ha tenido
otros factores de riesgo, tenemos que considerar todo. No solo la densitometría nos servirá para iniciar el tratamiento. Podemos usar incluso el FRAX. La FRAX, que era la evaluación de factores de riesgo de Inglaterra. Otros, ¿no? Que estén recibiendo pacientes con terapia de privación androgénica, inhibidores de mujeres que estén utilizando inhibidores de la aromatasa, con hipoestrogenismo, uso de corticoides, en general, en resumen, todos los factores de riesgo. ¿Qué medicamentos disponemos? Primero, la ingesta o el balance suplementario de calcio y vitamina D, que tienen que dar siempre los dos en el requerimiento ya mencionado. La primera opción y recomendada en todas las guías de práctica clínica son los bifosfonatos. A primera línea, el alendronato o ácido alendrónico y el solendronato en cuanto a los medicamentos de primera opción. Al mismo nivel que el alendronato mencionar que es una pastilla semanal, el solendronato es una ampolla anual. Esas son las más frecuentes. El denosumab es un medicamento biológico porque tiene el mismo principio de la vacuna y su mecanismo de acción es inhibir del mecanismo de la formación de resorción de hueso, uno de los que favorecen la resorción de hueso, el hueso que es el RANK, R-A-N-K, inhibe este componente y de esa manera es que inhibe la resorción del hueso. Existen otras opciones, pero estas son las más comunes y las más recomendadas. Dentro de los formadores del óseo, está el teriparatide y el ranelato de estroncio, tienen indicaciones específicas. Como modo general, lo que más debemos llevarnos son los bifosfonatos, el denosumab y también suplementos de calcio y vitamina D. En cuanto a la osteoporosis secundaria, y para finalizar, esta tiene que ser manejada de acuerdo a la patología que se haya podido encontrar o al factor de riesgo, ¿no? Cada enfermedad podría de estas mencionadas tiene su propio tratamiento, ¿no? Y eso tiene que ser manejado individualmente, además de darle su tratamiento de osteoporosis de base como bifosfonatos, denosumab, etcétera. Y bueno, finalmente, la alimentación en las primeras etapas de la vida es lo más importante para nuestros hijos y también para todos los que nosotros podamos influenciar dentro de nuestra actividad educativa que hacemos con la población, las mamás, los papás y colegios y todo eso, favorece la educación balanceada y el ejercicio. Gracias. ¿Alguna pregunta? Si tuvieran alguna pregunta, pueden hacerla. Tengo una consulta en la cual refiere que después de la menopausia empieza la osteoporosis. ¿En qué momento se debería tomar las hormonas de reemplazo? Y en cuanto al tratamiento hormonal, en cuanto al tratamiento de la osteoporosis, el tratamiento hormonal no es de primera elección. En la osteoporosis postmenopáusica y senil y en todos los tipos de osteoporosis, la primera recomendación son los bifosfonatos, que no son nada, ni tienen que ver con las hormonas. Los bifosfonatos son utilizados acá. Las hormonas se pueden utilizar en casos indicados por situaciones ginecológicas, principalmente, no como un tratamiento de osteoporosis. ¿Por qué? Porque existen mejores opciones y menos riesgosas como los bifosfonatos o el denosumab. El riesgo que podría producir el uso de hormonas tiene que contemplar el riesgo de cáncer de mama, y que es además protrombótico. Así es que la decisión de usar hormonas no va a ser por la osteoporosis, sino por cuestiones ginecológicas. Por decir, personas que tengan menopausia precoz, por decir, menores de 30 años, menores de 40, ¿no? 20, 30 años, que se quedan sin ovarios y tienen que darle hormonas por cuestiones de hipoestrogenismo, no por la osteoporosis. Entonces, la recomendación en la menopausia, si quisieran hablar sobre eso, sería pues, de repente dietas que puedan favorecer al equilibrio hormonal. Hay sustancias también derivados naturales como de la palta, la soya, de repente pueden recomendar eso a sus pacientes menopáusicas y eso podría ayudar un poco también, ¿no? Pero no es en sí un tratamiento de osteoporosis.
En cuanto al café, más que instantáneo, es la cantidad de café que toma, ¿no? Si se refiere a más de 4 tazas al día, ya es dañino. Eso no es preciso, ¿no? Porque cada quien toma de una concentración diferente a la otra. Ahora, saliendo del tema, es mejor un café filtrado que un instantáneo porque se recomienda que en términos generales para la salud cardiovascular, inmunológica, etcétera, se trate de evitar los alimentos procesados. El café instantáneo ya es procesado. Si ustedes tuvieran que elegir en un café, sería mejor uno filtrado. Ya, no habiendo más preguntas, gracias por su asistencia y hasta otra exposición. Muchísimas gracias, doctora. También los agradecimientos de parte de los que han asistido a su exposición. Dicen gracias, excelente, excelente exposición, doctora. Perfecto, muchas gracias. Saludos. Mil gracias, doctora, por el tema tan importante y ojalá que pueda hacer que haya una segunda parte para poder entender todo este tema de importancia. Mil gracias, doctora, y mil gracias a todos los presentes. Buenas tardes. Y algo que les quería indicar, si quieren reforzar esta exposición, pueden entrar a la sala o al sitio o a la página institucional YouTube para que puedan escuchar la grabación. Mil gracias a todos. Buenas tardes.